Bendito el Señor. Damos gracias al Señor en esta hora por su misericordia y por esta oportunidad que nos brinda el Señor de estar en este lugar. Wow, no había mirado para atrás. Hay un buen grupo y damos gracias al Señor porque el Señor es el que está tocando nuestros corazones para movernos a buscar de su presencia. Dice la palabra del Señor que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por una casualidad ni es porque nosotros digamos, hoy voy a estar en la casa del Señor, hoy tengo muchas ganas y me he decidido. No, es por el Señor que Él pone el sentir en nuestros corazones y el querer, no solamente el querer, el anhelar, sino el hacerlo también. Todo viene de Él. Gracias al Señor por esta oportunidad en la que estamos en este lugar, para alabar el nombre del Señor. Como le digo, aquí está la presencia del Señor, hermanos. Disponemos nuestro corazón para aprender un poco de la palabra del Señor. Bien, hermanos, estoy agradecido con el Señor por esta oportunidad porque no he tenido mis mejores días. Ha sido un año difícil desde enero para acá. Desde entrando enero hemos estado pasando por dificultades. Y pareciera que cuando yo me dispuse a compartir la palabra del Señor desde hace de 3 oportunidades que he tenido aquí, acerca de las tribulaciones y de las pruebas y lo que incluye con las pruebas, entonces se me arreciaron las pruebas. Fue más difícil. Hace 3 oportunidades que me tocó compartir, yo comencé a predicar se puede decir una serie de mensajes que se llama Erguíos y Avanzad. No sé si se acuerdan algunos. Amén, Erguíos y Avanzad. Y no tenía yo planeado compartir una tercera parte de esto, pero viendo los días que he estado pasando, el Espíritu Santo del Señor me animó a que pudiera yo compartir esto, y creo firmemente, como pocas veces que he estado aquí, que es del Señor. Y compartiré, hermano, la tercera parte de Erguíos y Avanzad. Esta parte es de las más difíciles. Antes de comenzar, yo quiero preguntarle, y lo he oído varias veces, pero le quiero preguntar: ¿cuántos quieren dar a luz la vida de Jesús, la vida de Cristo en sus vidas? ¿Quién quiere que el carácter y la vida del Señor nazca dentro de usted? Amén. Vamos a ver al final de todo esto qué es lo que incluye en ese nacimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero continuar y espero que ahora sí sea la última parte de estos mensajes. Las últimas 2 veces, la primera vez compartí la primera parte que se llamó el maratón del cristiano. ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Espero. El maratón del cristiano, con sus obstáculos y una carrera larga, la carrera larga del cristiano y lo que incluía. La segunda parte fue la segunda vez que me tocó compartir, la vez pasada, y se llamó Seamos pan para otros en los últimos días. Lo que quiero compartir hoy no es otra cosa que la continuación de ese mismo mensaje de la vez pasada. Y el nombre de esta parte, de esta serie de mensajes de Erguíos y Avanzad, se llama Dolores de Parto. Y es algo tremendo. Lo veremos más adelante. Sin más perder tiempo, le invito a que vaya por favor a nuestra cita base en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Esta es la única lectura en la cual le voy a esperar para no perder mucho tiempo, porque es la cita base. En Romanos, carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 18 al 23. Me dice un amén cuando lo tenga para que podamos leerlo todos juntos. Yo lo leo en voz alta y usted lo sigue con su vista.
Amén. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta hoy. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, desde el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos y esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Amén. Como usted se da cuenta, estos versículos, para comenzar, nos hablan de dolores de parto. Y conforme vayamos avanzando, hermano, vamos a ir entrando en tema y vamos a ir viendo a qué se refiere. Con dolores de parto también nos dice que la creación misma fue sujetada a esclavitud o a maldición. Eso a causa del pecado y de la desobediencia de Adán y Eva. Eva fue engañada y Adán, por su propia voluntad, participó de eso mismo, de ese mismo pecado. Eso fue en el principio. Pero aquí nos habla que dice, aún la creación, hermanos, gime con dolores de parto. Todo lo que usted mira, hablando físicamente, terremotos, tsunamis y todo eso, no es otra cosa que la tierra gimiendo con dolores de parto. Fue sujetada a maldición. Dios no la diseñó de esa manera. Dice la Biblia que Dios la hizo perfecta y dijo, y vio Dios, ya cuando terminó, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No solamente bueno, sino bueno en gran manera. Algo maravilloso. En el corazón del Señor nunca hubo que el hombre padeciera enfermedades terribles como el SIDA, consecuencia del pecado del hombre, el cáncer y todas esas enfermedades horribles. Pero eso es parte, hermanos, y causa del pecado. Mire, la maldición de la cual acabamos de leer, esta maldición a la cual ha sido sujetada la tierra, la creación de Dios. No vamos a ir ahí, pero para los que gustan ir apuntando, y yo le recomiendo que apunte, porque cada uno de nosotros conocemos a alguien que está pasando por dolores de parto en este momento, y podemos animar a esta gente. O sea, hablando de cristianos, es necesario estos dolores. Esto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 17 y 21. Como le digo, no lo voy a leer, pero ahí habla quizá más adelante, nos habla de cómo fue sujetada la tierra a maldición por causa del hombre y de su desobediencia. Y esa maldición sigue, hermanos, vigente en la actualidad. Y pronto, muy pronto, en los días finales, la creación será libertada. Y dice, y gime a una, esperando la liberación de los hijos maduros, de los hijos de Dios maduros, aquellos que menospreciaron y menospreciarán su vida hasta la muerte. Eso es lo que está esperando. Dice, por causa de la esperanza del que la sujetó. O sea, hay una esperanza de que será liberada pronto. La Biblia habla extensamente, hermanos, de este tema, y los hermanos, el pastor sabe, y hermano Francisco, que quizá están un poco más metidos en esto, hermano Juan. La Biblia habla más que nada, también en el Antiguo Testamento, pero más que nada en el Nuevo Testamento de este tema, y los hermanos de Ministerio Cebrón hablan extensamente de este tema.
No tomé ninguna nota de ellos, ni copié el mensaje de ellos, sino que en estos días el Señor me animó. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo, lo he estado viviendo por los últimos meses en carne propia, y ahora puedo hablar confiadamente de este tema, y ahora sé de lo que hablo, porque no ha sido fácil para mí, para mi familia, y no solamente mi familia aquí, sino también en México. Y ahora puedo hablar confiadamente y puedo predicar vida a los que me escuchan, y puede ser de bendición y puede ser de crecimiento para su vida. El Espíritu Santo por eso me animó a hacer esto. Y le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo. Yo tengo las citas ya escritas para no perder mucho tiempo. Mateo 24. Y vamos a hablar un poco acerca de los dolores de parto en el contexto de la segunda venida del Señor. La Biblia dice que Israel físico sufrirá un tiempo como nunca en la historia ha habido, comúnmente llamado como la gran tribulación. Amén. Y vaya a Mateo 24, el famosísimo capítulo 24 de Mateo, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. Dice Mateo capítulo 24, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, hay mucho más que leer acerca del tema, pero creo yo y considero que es suficiente. La Biblia dice que no es el fin. Cuando vea usted que todo esto está sucediendo, dice la Biblia: mirad que nadie os engañe. Y luego dice: pero no es el fin, sino principio de dolores. Y yo creo que esos dolores ya comenzaron. Yo creo, nunca habíamos visto lo que está pasando en el mundo. Bueno, la generación en la que estamos viviendo nosotros nunca lo habíamos visto. Quizá en el pasado había algo similar, pero no algo tan grande como esto. Principio de dolores. Ahora, ¿qué dolores? Dolores de parto. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús regresará. Y para que regrese, para que el Hijo maduro, Jesús, regrese y vuelva a la tierra, o sea, nazca en Israel, tiene que haber dolores de parto. Ese es en el contexto de la segunda venida del Señor. Ahora, todo esto en ese contexto, y como le digo, en Lucas y en Marcos capítulo 13, allí hay más acerca de este tema, en el contexto de la segunda venida del Señor. La Biblia en diferentes lugares lo dice, más que nada en el Nuevo Testamento. Dice que todo esto sucederá antes del regreso del Señor. También en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20-22, dice:
comenzando en el versículo 20, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, o sea, hablándole a sus discípulos, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque ha pasado. Y por la alegría y el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22, también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveréis y veréis y se gozarán vuestros corazones, y nadie os quitará vuestro gozo. Si leemos unos versículos anteriormente a eso, está hablando, el Señor le había dicho, el encabezado dice, letras negritas dice, el Señor anuncia su muerte. El Señor sabía que su tiempo había llegado, y el Señor compara ese tiempo con la angustia de una mujer en el alumbramiento, a la hora del parto. Y dice, y ustedes sufrirán y se llenarán de tristeza, hablando a sus discípulos. Dice, me volverán a ver. Y dice, y el mundo sí se gozará, pero ustedes estarán tristes. Dice, pero me volverán a ver. Y el gozo que tendrán, estoy parafraseando, el gozo que tendrán, nadie se los podrá quitar. ¿Por qué? Porque nuevamente Jesús nacería dentro de ellos nuevamente. Y la tristeza que les iba a quedar cuando el Señor partiera de este mundo, eso se les desaparecería por completo cuando lo volvieran a ver nuevamente. En el mismo contexto, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hablando del mismo tema, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Comenzarán los dolores, dice, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a aclarar algo. Los dolores de parto que se mencionan en la Biblia son los dolores de aquel tiempo, no que hayan aumentado ni disminuido, pero recordemos que en ese tiempo no existía la epidural. Amén. Las hermanas saben de lo que hablo. No existía la epidural. No se podía reducir el dolor en lo más mínimo. Entonces no había forma de escapar. No había cesárea. Bueno, no está registrada en la Biblia. No había cesárea, tenía que dar a luz naturalmente. Entonces dice, cuando todo eso suceda, cuando digan paz y seguridad en Israel, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. La mujer en ese tiempo no podía escapar de los dolores. No es que le iban a poner anestesia local y le iban a hacer cesárea y se escapaba del dolor. Aunque con la cesárea después sigues teniendo dolor después, y quizás está peor, ¿verdad? Pero de esos dolores es de lo que habla la Biblia. No escaparán. Como le digo, seguimos en el contexto de la venida del Señor. Ahora, yo quiero preguntarles a las hermanas que hablemos un poco de este dolor. Prohibido mencionar ¿cómo se podría decir? En qué parte del dolor y todo eso. Pero ¿cómo es el dolor? ¿Qué características tiene el dolor de parto? ¿Alguna hermana podría decir algo? ¿Alguien podría mencionar? ¿Cómo?
más intenso se pone. Va en aumento cada día. Perdón, bueno, puede haber días o horas, dependiendo. Ahora, el dolor de parto en lo natural puede cambiar de intensidad y puede variar de una contracción a otra. El dolor de parto son contracciones. Puede disminuir como incrementarse y varía de 5 minutos hasta 15 minutos o 20 cada contracción. Dolores de parto, pero en la Biblia no dice contracciones, pero nosotros comúnmente lo conocemos como las contracciones. Y son insoportables. Cuando mi hijo Misael iba a nacer, no tenía pensado decir esto. Tenía yo a mi esposa en el hospital. La hermana Rosa se acuerda bien de ella. La hermana Rosa conoce bien nuestra historia. Al lado de nuestro cuarto había una mujer, una morena de color, podría decir. Y usted sabe cómo son ellos. Entonces gritaba. Nosotros estábamos hasta otro cuarto y ella por allá en otro cuarto y hasta allá escuchábamos. Quizá mi esposa con la angustia no lo escuchaba igual que yo, pero yo lo escuchaba. Oh, Dios mío, decía. Ellas son corpulentas. Y yo dije, mi esposa es pequeñita, ella no es muy grande. Ya se me murió, dije yo. Si esta mujer está así, esto es difícil, dije yo. Ella era primeriza, yo era primerizo, yo no sabía nada. ¿Sí? Angustia. La Biblia comienza enseñando al cristiano y al pueblo de Dios que la angustia que sufrirá el pueblo de Israel y la iglesia, no solamente Israel, será angustia como mujer en dolores de parto, pero de primeriza. Eso es aún peor. ¿Por qué? Porque ignora por completo el tema. Ella piensa que se va a morir. Piensa que se va a morir. Es un momento difícil, hermano. No crea que por nada pone el Señor en la palabra del Señor cosas naturales para ilustrar las cosas físicas, las cosas espirituales a las cuales nosotros debemos de apegarnos y debemos de aprender. Ya hablamos un poco del dolor de parto no natural y del tiempo del fin también, que involucraría primeramente Israel físico, dolores de parto físicos, no como una mujer, sino sufrimiento físico. La mayoría sabemos que Israel será destruido. La doctrina popular dice que Israel siempre será protegido por Dios y Dios nunca podría dejarlos solos. Siempre saldrá vencedor, pero nosotros sabemos que sí será destruido. La Biblia está llena de pasajes donde nos dice que será destruido, hasta dice que en una hora podría llegar a ser destruido. Entonces ya hablamos de eso, pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de la iglesia? ¿Será un tiempo difícil para ellos? Y no solo será una gran tribulación, cual nunca se ha visto y nunca habrá algo igual, algo parecido a eso. Y dicha tribulación, hermano, comenzará con la destrucción del Estado de Israel o de Israel, del país de Israel, y terminará después de que el Señor Jesús haya regresado. Después de los primeros ataques de Israel pasarán 3 años y medio, que dice Apocalipsis, también 1200 días, y también dice tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, el libro de Daniel. Y esos dolores de parto culminarán después de 3 años y medio, cuando el Señor regrese a salvar a su pueblo, al remanente que haya quedado de ese tiempo difícil. Los dolores de parto en la iglesia, hermanos. Ahora dice la Biblia que en los últimos tiempos,
y Israel sufrirá eso. Pero así como Israel, nosotros sabemos que nosotros somos el Israel espiritual. Lo que le sucede físicamente a Israel, a nosotros nos sucederá espiritualmente. No es que nosotros estaremos durmiendo en nuestros laureles, como dice, ¿no? O pasándola bien. Será igualmente para la iglesia. En Apocalipsis, vaya conmigo por favor. Apocalipsis 12 habla un poco acerca de los hijos maduros de ese tiempo y los que menospreciaron su vida hasta la muerte y lograron vencer. Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Comenzando en el versículo primero, del versículo 12, el apóstol Juan ve una visión. Él miraba, hermanos, en el cielo, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta es la iglesia. No es María como la doctrina popular lo menciona, tampoco es Israel, porque es profecía. Por lo tanto, María es historia, ¿verdad? Es de la historia pasada, una mujer santa y pura, pero habla del futuro. Es la iglesia que está encinta, está embarazada, en otras palabras, y en ese tiempo dará luz a los hombres maduros, a los hombres que menospreciarán su vida hasta la muerte, para que la vida de Jesucristo nazca en ellos. Es decir, esa compañía de cristianos maduros será el hijo maduro del cual habla la Biblia. Los huios que hemos aprendido en griego, huios, hijos maduros, o huiotesia, que habla también de adopción y de la redención. Esa gente menosprecia su vida hasta la muerte y son los que vencen. Ahora, cuando eso comienza a suceder, y dice que clamaba, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero estaba el dragón ahí, Satanás. Cuando eso suceda, Satanás estará listo para intentar devorar a los hijos maduros de Dios, que es lo que siempre ha querido hacer desde el principio. Cuando nacieron los niños varones en en Egipto, donde iban a ser Moisés, eso fue lo que hizo Satanás por medio de Faraón, personificado en Faraón. Quiso echar a todos los niños varones al agua y dio la orden que los echaran al río. Y ahí todos conocemos la historia. Jocabed guardó a Moisés, y no ha habido otro caudillo como él en la historia del pueblo de Israel. Siempre ha tratado de hacer eso el enemigo. Bueno, ya miramos qué es lo que sucederá en ese tiempo. Serán personas como las que usted mira en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerda? Menospreciaron su vida hasta la muerte. Le dijo Nabucodonosor que cuando se escuchara el son de la banda, como luego dicen, el son de la música, del tamboril, de la flauta, la zampolla y todo eso, es decir, la orquesta, todos tenían que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, y el que no lo hiciera sería echado al horno de fuego. Pero estos 3 varones, bien enseñados en la palabra del Señor,
Y en su ley, ellos dijeron que no se inclinarían y que no era necesario ni contestarle. Y le dijo, y no importa que el Señor, dice, el Señor puede salvarnos del horno de fuego, Nabucodonosor. Dice, pero aunque no nos salvare, no nos inclinaremos ante ella. Prefirieron morir a ir. Esos son los que menospreciaron la vida hasta la muerte. Y en el tiempo final, el hijo maduro, una compañía de cristianos fieles, serán igual. Y ese será el hijo maduro del que habla la palabra del Señor. Esto sucederá en los últimos tiempos, pero no es que ya sea ahorita exactamente, pero creo, en cierto sentido, en cierta magnitud, está sucediendo en los hijos de Dios. En cierta medida ha comenzado a suceder, porque solamente por pruebas difíciles y angustia es que Jesucristo nace en nuestra vida. Y se lo digo por experiencia. El Señor me ha enseñado, por medio de tiempos de angustia que he estado pasando en la mayoría de este año, me ha enseñado a dejar cosas que ni siquiera yo me daba cuenta que me estorbaban. Y algunas quizás sí, pero la carne no le gusta dejar. Y he estado aprendiendo a dejar cosas que al Señor no le agradan. Y veo que poco a poco la vida del Señor Jesucristo está naciendo dentro de mí nuevamente. Y yo anhelo que eso suceda. Será tiempo difícil, pero no hay otro camino. Ese es el único camino a seguir. Dice la palabra del Señor. Bueno, pasar por angustia en nuestros tiempos difíciles, la Biblia lo compara a la angustia de su pueblo y la compara con la primeriza, como ya le decía ahorita. La única forma de dar a luz, y acuérdense que estamos hablando del tiempo pasado, o dar a luz a Cristo en nuestra vida, es solamente acerca de los dolores y del sufrimiento y de la angustia, como la mujer embarazada. Lo físico es la sombra de lo espiritual. Ahora, ¿por qué le digo que no se puede dar a luz la vida o una vida si no es a base de dolor? Leamos lo que dice la Biblia bueno, yo lo tengo aquí, no es necesario que lo busque, pero usted lo quiere buscar. Génesis capítulo 3 versículo 16, y usted, si lo quiere apuntar, lo apuntará. Yo se lo leo. Génesis capítulo 3 versículo 16 dice: a la mujer dijo, o sea, Jehová Dios, ellos habían pecado, ya había dado maldición a la tierra y ya había dicho a Adán que trabajaría todos los días de su vida y con el sudor de su frente comería el pan cada día hasta que volviera al polvo de donde fue tomado. Ahora, antes de eso, le dijo a la mujer, Génesis 3:16 dice, le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces o en tus embarazos, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No se podía dar a luz si no era a base de dolor. Tenía que haber dolor en la hora del alumbramiento. Y mire, en la actualidad, a mí me gusta mucho investigar y lo he vivido de cerca por los partos de mi esposa. Por mucho que quiera mitigar el dolor a la hora del parto y le pongan la llamada epidural, tiene que haber dolor. Sabía que si usted, hablando de las hermanas, si las hermanas no sienten dolor y por ejemplo, su organismo es por completamente anestesiado y van a dar a luz naturalmente, el útero no funcionará de la misma manera. No se contraerá porque el útero es un músculo, no es
simplemente un órgano, es un músculo, el cual Dios lo diseñó para echar fuera y sacar al bebé. Entonces, por mucha la epidural que le pongan o anestesia para mitigar el dolor, tiene que haber dolor, porque si no el organismo no hará su trabajo para que una vida nueva salga de esa mujer. Entonces, solamente será a base de dolor, dice, y multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, le dijo a la mujer. Estos tiempos, hermanos, de dolores de parto son un tiempo de angustia, y no tanto por la magnitud del dolor, sino porque el Señor lo compara con dolores de parto de primeriza, algo desconocido, algo inexplorado, algo que ignora, o sea, el tema ignorado por completo y no tiene ninguna experiencia. O sea, una mujer embarazada primeriza ignora todo eso y la angustia es aún más. Peor si está como, no sé si en los otros países, pero en México, ahí no le dejan entrar al esposo. No sé, por allá sí, sí le dejan entrar al esposo. Allá con nosotros no le dejan. Entra la mujer y si la libró, la libró. Como luego dice, no dejan entrar a nadie. Aquí le dejan entrar al esposo para que le ayude moralmente y le ayude psicológicamente y le anime. La hermana se está riendo, ya me sé la historia por ahí. Todos tienen su historia, ¿eh? Qué bonito. Es un tiempo difícil, hermanos, la hora del alumbramiento. La ciencia dice que la mujer en el tiempo del parto, el tiempo del alumbramiento, el ser humano, el cuerpo del ser humano, la ciencia ha dicho que puede aguantar 49 unidades de dolor. Después de eso se desmaya. Pero dicen que la mujer en ese tiempo del alumbramiento llega a tener un dolor de 59 unidades de dolor. Y dicen que esto equivale a 20 huesos rotos al mismo tiempo. Y las hermanas dicen, sí, agree. Saben que es cierto. No es un juego, es un tiempo de angustia. Ahora podemos ver claramente por qué Dios compara los tiempos donde daremos salud la vida al Señor con un tiempo de angustia, porque solamente por angustia, hermanos, se lo digo por experiencia, solamente pasando por angustia daremos salud la vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Yo antes, cuando era yo más joven de lo que soy, yo siempre he estado en la iglesia, entonces yo pensaba, bueno, sí, seguimos al Señor lo más cerca que podamos y el Señor es bueno y misericordioso y compasivo, y ahí vamos a ir dando la luz del Señor, o sea, dando la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero yo nunca pensé que pasando por angustias tan terribles. Y hay otras cosas que no le quiero asustar, pero ahorita vamos a seguir más adelante. Isaías capítulo 21 versículo 3 también compara el tiempo de angustia de Israel con los dolores de parto. Dice Isaías 21:3, dice: por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustia se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Hablando de la destrucción ahí dice Babilonia, pero realmente sabemos que está hablando de Israel. Será un tiempo de angustia. Ahora, esto no le gustará a muchos. Habiendo visto que solamente pasando por angustia en lo físico daremos a luz la vida de nuestro Señor Jesucristo, a alguien no le gustará esto. Dice la Biblia que tenemos que desear ese tiempo de alumbramiento, que tenemos que desear esos dolores de parto para dar a luz la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, no es algo simple, es algo difícil. Una mujer no anda por ahí diciendo, oh, quiero tener un partito ahorita, quiero tener un parto. Es algo serio, es algo difícil. Hermano, que los hombres no nos tocó eso, porque solo de pensarlo creo que nos desmayaríamos. Solo de pensarlo, hermanos. No, es algo tremendo. No es un juego, es algo difícil. Mire,
Gálatas capítulo, le digo que tenemos que anhelarlo con todo nuestro corazón, aunque sea tiempo difícil, porque no hay de otra manera. No nos podemos escapar si queremos dar a la luz la vida de Jesús. No hay otra manera más que con dolor. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz o que no dabas a luz. Dice: prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Tenemos que clamar. Dice: más son los hijos de la desolada, la que no es la esposa, tiene hijos. ¿Quién se acuerda de Ana? Ana, la mujer del Cana. Ella clamaba, hermanos, clamaba. Es la sombra de eso, una sombra clara de eso. Ella clamaba por pasar. Ella sabía que iba a tener dolores, pero aún así clamaba por dar a luz a un hijo varón. ¿Y qué varón? Samuel. En ese tiempo él fue el que vino a salvar al pueblo de Israel de donde estaba metido. Dice la Biblia: cada quien hacía lo que quería, no había quien gobernara. Elí, Ofni y Fines hacían lo que querían. Hacía tantas cosas terribles y su papá Elí ni los reprendía. Tenemos que desear, hermano, esos dolores. Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice que el apóstol Pablo tenía dolores de parto, tenía angustia con tal de que sus hijos espirituales fueran llegados a la estatura de Cristo. Dice Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, estaré sufriendo angustia por ustedes hasta que ustedes lleguen a la estatura de un varón perfecto, la estatura de Cristo. Él sufría dolores de parto y sufría angustia. El apóstol Pablo sufrió toda esa angustia por sus hijos espirituales. En nuestra vida, hermanos, debería de haber un anhelo ardiente porque el Señor se ha formado dentro de nosotros. Su carácter, su forma de ver las cosas, su forma de oír las cosas. En pocas palabras, ser como Él es. Un anhelo ardiente de ser como el Señor es decir, ser formado a su imagen y su semejanza, a la imagen de Jesús. Ese debería ser nuestro anhelo. Será difícil y angustiante. Tengo 3 puntos bien cortos y con eso termino. Y asústese un poco. Los dolores de parto, hermanos, no terminarán hasta que la nueva vida haya llegado a este mundo. Si el Señor comenzó a hacer la obra con usted, a trabajar con usted para que usted dé a luz la vida de Cristo, los dolores irán en aumento. Y si usted se niega y reniega por lo que le está pasando, no dará a luz la vida de Cristo, y eso seguirá. Esos dolores seguirán hasta que dé a luz la vida de Cristo en su vida, si el Señor se ha dispuesto a hacer eso con usted. Si no, el Señor le desechará si usted no quiere, y sí se le pasará quizás su tormento y lo que está pasando, pero nunca dará a luz la vida de Cristo en su vida. Los dolores de parto no terminarán hasta que la nueva vida haya llegado a este mundo. Número 2, durante el parto los dolores van en aumento. ¿Se acuerda la hermana Rosa dijo? Van en aumento los dolores. También se le conoce comúnmente como contracciones, y estas varían, como le digo, a veces llegará más fuerte y a veces disminuirán. A veces el Señor nos dará un break, un descanso, pero luego, después de un tiempo, viene nuevamente, y en cierta medida otro poquito del Señor Jesús vuelve a nacer en nuestra vida, otra parte de su carácter. Como le dije, llamadas contracciones, y estas van en aumento paulatinamente hasta que la nueva vida es dada a luz. Ahora, esta es la mala noticia: sin dolores de parto no habrá una nueva vida. Si no pasamos por este tiempo de angustia, olvídese de que la vida de nuestro Señor Jesucristo nazca dentro de usted.
sin dolores de parto, ya lo vimos ahorita en Génesis capítulo 3, 16. Es necesario que haya dolores porque se van multiplicando. Dijo, te multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Alguien dirá, oh, pero eso se lo dijo a Eva en lo físico. Es lo mismo en lo espiritual. Lo mismo en lo espiritual. Génesis 3, 16 dice que con dolor se dará a luz a los hijos. O sea, una nueva vida. ¿Sí? Una nueva vida dentro de nosotros. Solamente con dolores podrá suceder. Hermanos, el anhelo de mi corazón es que, no quisiera decirlo, pero el anhelo de mi corazón es que, porque sé lo que conlleva, el anhelo de mi corazón es que la vida en el Señor Jesucristo nazca dentro de mí cada día más hasta que sea completado, hasta que pase el tiempo de angustia y sea completado la vida de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Eso yo lo digo personalmente y me asusta decirlo porque sé cómo trabaja el Señor. Él no va a trabajar como yo quiera. Él no trabajará como yo quiera o como yo le diga. He oído por meses y años oraciones aquí en esta iglesia donde dice, Señor, límpianos, y yo mismo lo he dicho, límpianos, purifícanos, quita toda la inmundicia que hay en nuestra vida, que la vida de tu Hijo amado Jesús nazca de nosotros, pero nunca nos ponemos a ver los medios que el Señor va a usar. Nunca nos ponemos a ver los medios, pero ese es mi deseo en mi vida. Y yo le animo que usted sea como Ana y anhele de la misma manera que Ana lo anhelaba, dar a luz la vida a una hija madura. Esos que alcancen ese tiempo, esa madurez, son los que alcanzarán las promesas, hermanos, y son los que gobernarán en el tiempo final esta tierra con justicia y rectitud, juntamente con el Señor, con sede en Israel. Ahí es donde el Señor dice que pondrá su centro de gobierno y impartirá justicia a todas las naciones. Eso sucederá, no importa lo que usted crea, piensa y crea y sienta de la Biblia, eso se cumplirá. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Quisiera yo que cantemos un canto que se llama Como mujer con dolores de parto. No sé si lo conocen. Como mujer con dolores de parto. Gloria a Dios. Y meditando en lo que hemos escuchado, hermanos, lo que el Señor nos ha hablado, cantemos este canto como una oración.